Las guerras imperialistas no siempre acaban con la muerte del organismo perdedor. En la mayoría de las ocasiones, el organismo más fuerte acaba parasitando a otros organismos más débiles. En la antigüedad a estos se les denominaba estados tributarios porque el estado perdedor tenía que pagar un tributo anual a cambio de la paz, una práctica mafiosa muy antigua. O pagas o te pego. En los tiempos de la Guerra Fría, a estos estados sometidos al imperio se les denominaba estados satélite. Hoy en día, este parasitismo también se ejerce mediante lo que se ha llamado globalización. Vamos a explicar qué sería esto de la globalización. Sería una mezcla de neocolonialismo, que básicamente consiste en que los países con ejércitos más poderosos depredan, extraen valiosos recursos naturales a países más débiles, pero la globalización también es la importación de mano de obra masculina joven, que luego es utilizada por estos países más ricos como mano de obra muy barata, que es lo que se llama el éxodo migratorio, ¿no? Pero la globalización también consiste en la mundialización de la ideología, de las religiones políticas, por ejemplo, como el feminismo, la religión del calentamiento global, etcétera. También la globalización es imperialismo financiero, del que ya os he hablado en el vídeo anterior, es decir, someter a otros países a través de la deuda externa. Y finalmente, podemos decir que la globalización también consiste en la aculturación, es decir, lo que hacía antiguamente el cine de Hollywood y hoy realiza las redes sociales. Y es que sabemos que Internet es un espacio público controlado por el ejército de los Estados Unidos y en menor medida por otros estados como China, que tiene TikTok. Recomiendo, para entender este punto de cómo el ejército de Estados Unidos controla la ideología en los países a los que somete a través de Internet, la obra de Julian Assange, The New Digital Era, a pesar de que Assange no es santo de mi devoción. Muchos conspiracionistas están convencidos de que los estados son víctimas del poder maligno de determinadas instituciones y organismos que se suelen llamar supranacionales, aunque sería mejor decir supraestatales, como por ejemplo la ONU, la OMS, la OTAN, el Banco Mundial, la Unión Europea, etcétera. En primer lugar, habría que preguntarse por qué es mejor que nos depreden los estados tradicionales, ¿no?, que no estas instituciones, ¿no? Porque estos conspiracionistas nunca cuestionan el poder en sí mismo, ¿no?, sino que cuestionan que el poder no lo tengan los estados, que serían víctimas o bien de los banqueros judíos, como he explicado en el vídeo anterior, o bien de estos organismos supraestatales, ¿no? Parece ser que un esclavo de la antigua Roma o un dhimmi sometido al imperio islámico o un payés catalán durante el reinado de Felipe V o un gitano de la época del Tercer Reich o el minero que estaba en un gulag siberiano de la Unión Soviética deberían ser muy felices y libres al no tener que soportar el control asqueroso que ejercen sobre los estados los masones multimillonarios que controlan la OMS. Eso no parece tener ningún sentido. El problema es el poder, no de dónde viene este poder. Pero lo más sorprendente es que estos divulgadores conspiracionistas que culpan de todo a estas instituciones supraestatales eh, no admiten que estas han sido creadas, están controladas y son financiadas por los estados, ¿no? Claro, si admiten esto se les desmonta todo su chiringuito, lógicamente no lo pueden admitir. Entonces, vamos a poner el ejemplo más paradigmático, que es el de la Organización Mundial de la Salud. La OMS es un organismo supraestatal y al mismo tiempo estatal, en tanto que la OMS ha sido creada y financiada y está supervisada por los estados. Y lo mismo ocurre con el resto de instituciones globalistas. Y en concreto es un Estado que casualmente es el que tiene el ejército más poderoso y el que ha ganado las últimas guerras mundiales, Estados Unidos de América, el que practica una forma de imperialismo sobre otros muchos organismos estatales a los que parasita
sirviéndose de estas plataformas supranacionales como la OMS y otras muchas. ¿Por qué Estados Unidos es la mayor potencia mundial de momento? Pues por varias razones, ¿no? Básicamente por 4. Y la primera y más importante es porque tiene un desproporcionado aparato militar. Cientos de bases militares, millones de soldados, un presupuesto bélico escalofriante, unos cuantos portaaviones, etc. Segundo lugar, porque Estados Unidos dispone de una gran red de grandes empresas y bancos transnacionales que parasitan a los estados. Tercer lugar, porque Estados Unidos controla la información a través de Internet, de las redes sociales, de las agencias de noticias, porque tiene prácticamente el monopolio de la industria del entretenimiento y del espectáculo, porque tiene universidades de prestigio, etc. Y en cuarto lugar, porque Estados Unidos controla las instituciones supraestatales, que son la mejor plataforma que tiene el ejército USA para dominar una parte del mundo, no todo el mundo, la parte del mundo que podríamos llamar Occidente. ¿La OMS tiene poder? Pues claro que tiene mucho poder sobre los estados y sobre los ministerios de salud de estos estados que siguen los dictados de la OMS. Pero claro, ¿quién otorga ese poder a la OMS? ¿Quién financia? ¿Quién ha creado a la OMS? Pues un conjunto de estados y en concreto el que manda en Occidente, que es Estados Unidos de América. Y es que las instituciones supraestatales están financiadas de manera exclusiva, algunas de ellas, o de manera casi exclusiva las otras, por los estados. Y en segundo lugar, estas instituciones supraestatales están dirigidas por altos funcionarios, no por masones, ni por judíos, ni por multimillonarios, por altos funcionarios que han sido nombrados, ¿por quién? Por otros altos funcionarios de los estados. Es decir, el globalismo, en pocas palabras, es el deseo de un Estado en concreto, Estados Unidos de América, de ser y seguir siendo el Estado más poderoso del planeta. ¿Podría llegar un día en el que Estados Unidos de América sea el único Estado del planeta porque haya conseguido fagocitar a todos los demás? Podría ser, ¿por qué no? Pero yo no lo creo, porque todos los imperios, tarde o temprano, acaban desapareciendo. Porque si no son derrotados por otros imperios más fuertes, acaban muriendo por sus contradicciones internas, por su senilidad, o porque explotan y someten de manera excesiva a sus propios ciudadanos, lo que acaba provocando protestas, revueltas, y hacen que el sistema económico sea improductivo. A veces también los estados se cargan de manera inexorable sus recursos naturales disponibles, como explica muy bien Jared Diamond en su obra Colapso, y pone ejemplos, por ejemplo, por qué civilizaciones como la de los mayas o la isla de Pascua desaparecieron por culpa precisamente de un colapso medioambiental. Lo que está claro es que si alguna vez llega a existir un gobierno mundial, será porque un ejército lo impone y no un grupo de judíos codiciosos. Un señor chileno, conspiracionista, que no sé quién es, pero con el que compartí tertulia hace unas semanas, en un debate que antes ya he referido, dijo: nosotros, los chilenos, perdimos la soberanía. Y yo me pregunto, ¿qué soberanía? ¿Es que alguna vez el pueblo chileno ha sido soberano desde que existe el Estado? Estado que implantó en Chile el antiguo Reino de España y que ahora es un Estado en sí mismo, el Estado de Chile. ¿Qué importancia tiene que la soberanía esté en manos de un grupo de millonarios judíos extranjeros o de un grupo de militares nacido en Chile? Que parece ser que son los militares que admira este señor chileno tan de derechas. ¿No sería mejor que los diferentes pueblos de Chile sean soberanos y decidan democráticamente todas las decisiones que les afectan? Aprovecho para mandar aquí un saludo al lector y escritor de la revista Virtud y Revolución, Rodrigo Espinosa, que es chileno, y que se espantó de las barbaridades que dijo este conspiracionista chileno en el debate antes referido. Los conspiracionistas, que de una vez por todas admitan que estos organismos globalistas son estatales, me dirán
que donde realmente se cocina todo no es en la OMS, no, sino en reuniones privadas como el Club Bilderberg o el Foro de Davos. Voy a hablar un poquito de ambos. Empiezo por el Club Bilderberg. No deja de ser curioso que el que destapó la supuesta relevancia del Club Bilderberg fue un conspiranoico estonio llamado Daniel Stulin. Luego se sumaron al carro otros conspiracionistas que olieron los rublos a la legua, como por ejemplo la sevillana Cristina Martín Jiménez, que, bueno, ha escrito bastantes bodrios en Editorial Planeta. Así que si los edita Planeta y se venden en el Corte Inglés, pues estos libros sobre Bilderberg y sobre el constipado de Cristina Martín Jiménez, yo creo que no deben ser demasiado transgresores, ¿no? Por ejemplo, por hacer una comparación, El Minotauro en Alcácer es un libro que solo se vende en 3 librerías, a las que agradezco su valentía, ¿no? Que es Enclave de Libros de Madrid, la librería Miguel Ibáñez de Alcañiz y Montaña de Libras de Vic. Les doy las gracias por tener la valentía de vender mi libro, El Minotauro en Alcácer. Entonces, Stulin, igual que Cristina Martín Jiménez, no debe ser tampoco demasiado peligroso para el poder, en tanto que tiene o tenía, la verdad es que no lo sé, un programa en la televisión oficial del régimen ruso de Putin, que es Sputnik TV, ¿no? Y presume de haber sido agente del KGB, que no sé yo si será verdad o no. En todo caso, no parece que un agente del KGB con un programa en la televisión estatal rusa sea un elemento demasiado peligroso para los poderes establecidos, ¿no? Y voy a hablar un poquito del foro de Davos, que se celebró recientemente. Ha causado bastante conmoción el discursito de Javier Milei, ¿no? Fundamentalmente por el gran cinismo que ha demostrado Milei, ¿no? El presidente de Argentina, que acaba su arenga gritando «¡Viva la libertad, carajo!», cuando él, como presidente de la República, está emprendiendo medidas totalitarias a golpe de decreto. ¿Es eso libertad? El mismo que demoniza al Estado se ha convertido en presidente de una república y no precisamente pequeña, ¿no? Entonces, si no te gusta el Estado, ¿para qué te presentas a unas elecciones, ¿no? Menudo cinismo. Pero lo que más ha sorprendido, más que su cinismo, ha sido la sinceridad en un único aspecto de su discurso, ¿no? En un espacio, el foro de Davos, donde se supone que se reúnen los empresarios que dominan el mundo, según los conspiracionistas, llega un gobernante y admite que son los estados los que manejan la economía y todos los aspectos de la vida de la población. Algo que para mí es bastante obvio, pero que es negado constantemente tanto por la izquierda, que siempre culpa a los empresarios, y por los conspiracionistas de derechas. Entonces voy a leer unas palabras literales del discursito de Milei en el foro de Davos, que son muy significativas. Dice: hoy los estados ya no necesitan poseer los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos, con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios o las regulaciones para controlar los supuestos fallos del mercado. Es decir, Milei admite, y lo admite en el Foro Económico Mundial de Davos, que los estados lo controlan absolutamente todo. No la banca, no la gran empresa, no la masonería, no los judíos. Bueno, si observamos, volviendo al Club Bilderberg, la lista de asistentes del Club Bilderberg, a mí no me han invitado nunca, no sé si a vosotros os han invitado alguna vez a asistir a Bilderberg, podemos observar que todos los invitados son políticos, financieros y periodistas. Y que, ¿a qué han ido ahí? Pues dicen los conspiracionistas que a recibir instrucciones de instancias superiores en base a esa pirámide o triángulo, ¿no? Y yo creo que sí, que efectivamente estos señores y algunas señoras acuden a Bilderberg para recibir instrucciones de lo que tienen que hacer, porque el poder es vertical. El poder siempre se basa en dar y recibir órdenes. ¿Pero esto da la razón a los conspiracionistas? Pues yo creo que no, porque la cuestión es quién da las órdenes, ¿no? Salvo un par de chinos que acudieron
como invitados al Club Bilderberg para guardar las apariencias diplomáticas, los asistentes siempre son vividores, trepas, arribistas y lameculos originarios de países occidentales, es decir, son de Estados Unidos y de sus aliados, por no decir esbirros. ¿Qué pasa? ¿Que la larga mano del préstamo y la obediencia a la logia tiene fronteras, igual que los estados? ¿No? Qué casualidad que no haya militares entre los invitados, solo periodistas, empresarios y políticos. ¿Quién da las órdenes? ¿No será el Pentágono, el ejército de los Estados Unidos, el que convoca este tipo de foros para dar las órdenes a los representantes de los demás poderes fácticos de ese gran organismo estatal que lidera el país de las barras y las estrellas? De todos los aparatos de funcionamiento que tiene ese organismo llamado Estado, siempre es el ejército y las fuerzas armadas el único imprescindible. Es el esqueleto que sostiene el resto de aparatos mediante el uso de la fuerza y la intimidación. Por eso recomiendo a todos estos conspiracionistas la lectura del libro de James Carroll titulado La Casa de la Guerra, el Pentágono es quien manda.